Bendiciones. En esta maravillosa y bendecida noche quiero expresarle el más grande saludo en el nombre maravilloso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A cada uno de mis queridos hermanos que formamos parte de la iglesia, a la audiencia, a todos los hermanos que están conectados en este momento, en esta línea de este canal, como es pues, hermanos queridos, mi página de YouTube, donde encontraremos pues estas grabaciones y estaremos ahí compartiendo la palabra de Dios día a día, ya que la palabra de Dios es nuestra fortaleza, la medicina a nuestros huesos, el refrigerio para nuestras almas. Quiero en esta hora saludarle a todos mis hermanos que pueden ver a través de Facebook también, a los hermanos que están allá, fuera del país también, en Estados Unidos, los que están en Colombia, los que están en el Perú, los que están allá en México, los que están allá en Canadá, en Holanda, donde en todas esas partes tenemos esa conexión en el nombre de Jesucristo y en todo el Ecuador. Soy el pastor Fernando Mina, ministro, siervo del Señor, que le sirvo a Dios mediante su gracia en un evangelio integral. La palabra de Dios dice que Él hace la expansión del reino. Cuando Jesús hacía la expansión del reino, Él no puso límite. Él dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Esa se llama la expansión del reino de Dios. Que Él quería que el evangelio sea proliferado por toda la tierra, por todos los rincones de la tierra, por todo el mundo, sin límites, sin fronteras, sin andar poniendo obstáculos. Entonces la expansión del reino no es solamente atrapar a un grupo de personas, a 400, 500, 1000 personas en 4 paredes. Eso no es expandir el reino. El evangelio se lo expandía cuando salían por todas partes, recorrían, llevando ese evangelio. Era un evangelio de misericordia, un evangelio de amor. Pero hoy en este tiempo no se está haciendo la expansión del reino, porque cada persona tiene su grupo por allí X, y ese grupito lo mantiene ahí encerrado, y no se está haciendo esa labor. Cuando Dios Él los envió de 2 en 2, luego envió a los 70, y Él no los mandó de pronto allá a predicar el evangelio. Él no mandó a conseguir terreno, ni a construir casa. Él les dijo, prediquen el evangelio. Entonces, hoy en esta maravillosa noche, yo voy a compartirles esta palabra doctrinal, que la palabra de Dios nos enseña cuando el apóstol, él dijo en su palabra, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Estuve hablando en un video anterior sobre lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es el paso trascendental en la vida de todo creyente. Hermanos, y quiero compartirle con ustedes este conocimiento que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, Él me ha permitido estudiar la palabra de Dios, escudriñarla a fondo. Todos estos años a mí no solamente fue un título de pastor, estudié también lo que es la teología, pero a mí eso no fue que me hizo, soy pastor y me quedé ahí. No he estudiado la Biblia ampliamente, porque la Biblia, encontramos en la Biblia la historia de los grandes hombres, su pro y su contra en ellos. Entonces he estudiado todo eso,
Porque por no entender nosotros la palabra de Dios, pensamos que el evangelio todo es un evangelio común. No, hermano. Usted es un anciano de la iglesia, que ha formado parte de la iglesia y converso con cientos y miles de personas que por medio de las redes sociales me hacen consulta, me hacen preguntas. Y yo lo que hago como una persona con conocimiento de la Biblia teológicamente es responderle. Porque encontramos nosotros muchos analfabetos bíblicos. Cuando hablamos gente analfabeto bíblico, no trato de ofender a nadie, sino que desconocen. Estaba hablando con una persona, no sé qué día, me fui a betunar los zapatos y estaba un señor que hablaba ahí de Yahvé y que de no sé cuánto, y que esto que el otro, y que la palabra Jehová no es bíblica. Y él decía que cuando Dios hablaba de pronto allá en el tiempo de que inició la iglesia, cuando decía hagamos al hombre, hablaba con 7 ángeles buenos y los 7 malos estaban ahí al frente. Entonces un error. Y yo le dije, lo escuché al señor porque hablaba con otra persona, y yo le digo, yo quiero que usted me haga una aclaración de todo esto. ¿Qué quiere usted decir? ¿Qué quiere decir la palabra cuando dice hagamos al hombre? Entonces, esa palabra se llama monología, monólogo. Un Dios que habla consigo mismo en sus propósitos, en sus metas, porque Él no necesita ayuda de nadie. En el principio dice, en el principio creó Dios, no dijo crearon. Él creó los cielos y la tierra. Entonces, ahora él dijo, el Señor decía, y él decía que no existen 3, existen solamente 2, que es el Padre y el Hijo, y que el Espíritu no existe. Entonces yo le digo, ¿cómo es eso? Explícamelo. Y él decía, no, es que no existen, solamente el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo no hay lugar a donde. Entonces yo le digo, ¿cuáles son las funciones de tu cuerpo? Es una persona tripartito, cuerpo, sangre y espíritu, donde se compone un cuerpo y tiene un nombre. Jesús también, él tuvo esos mismos atributos. Esos atributos de Jesucristo se manifestó con cualidades y atributos. Y entonces yo le dije, por eso el mundo está perdido. Porque todo en este tiempo, mucha gente que son analfabetos cogen una Biblia y se aprenden un versículo y no lo logran interpretar, ni discernir. Y hoy todo el mundo es predicador, todo el mundo es profeta, todo el mundo es visionario, todo el mundo tiene todo y el mundo está perdido porque todo el mundo lo cree a su manera. Pero Dios, Él dejó normas, reglamentos y doctrina, no metodología. Porque algunos estamos apegados a la metodología. Metodistas. Que no debes hacer esto, que no debes hacer allá, que si haces esto no vas al cielo, que Dios no está contigo, que Dios ya te abandonó, que te condenaste, que eres un pecador, que son metodistas. Pero yo te quiero decir que Dios no es metodista. Él es un Dios de gracia. Lo que Él dejó afirmado fue la doctrina. Y al apóstol Pablo, él le dijo, no quiero que perturbe a los gentiles, solamente que se abstengan de comer cosas ahogadas y la sangre, que no se les inquiete, que no los perturben, sino que solamente les enseñen que no coman ahogado ni tampoco la sangre. Pero hoy la iglesia ha hecho una metodología. Lo que tenemos que aprender nosotros es nada más a mantener la doctrina de los apóstoles. Y hoy voy a hablarte, y busca en mi página de YouTube la primera parte de este tema del arrepentimiento. El arrepentimiento es la parte esencial en la vida de la salvación. Es el primer paso, porque cuando el hombre está arrepentido, y ese mensaje lo predicó Jesús,
cuando les enseñó a sus discípulos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24. Y le dijo y que se predique 24:45 en adelante. Y estas son las palabras que os hablé, estando con vosotros, que era necesario que se cumpliera lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en la ley de Moisés, los profetas y en los salmos. Entonces él les abrió el entendimiento. ¿Y sabe cuál fue el mandamiento que les dijo? Que prediquen en su nombre el arrepentimiento, que es el primer paso. El arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones. Pero esa parte se la ha obviado, donde esta palabra arrepentimiento poco suena. Y una persona que no está arrepentido, esa persona no tiene temor de Dios. Porque el arrepentimiento produce la fe. Y Hebreos capítulo 11, verso 6, dijo el Señor a través del escritor. Le dijo el Señor a través del escritor de los Hebreos, pero sin fe es imposible agradar a Dios. La gente que no está arrepentida no tiene fe. El arrepentimiento produce en nosotros dolor, tristeza y angustia cuando nosotros cometemos un error. Pero hay personas que en la vida, a hoy mismo en este tiempo, donde estoy dando la vuelta, atacado, criticado, inventan unas cosas, unas babosadas terribles, los cristianos de la iglesia, y son servidores, y están ahí parados frente a un altar, predicando, inventando barbaridades, blasfemando contra el Espíritu Santo. Hermanos, sin temor, pero sin fe, es imposible agradar a Dios. ¿Y por qué predico esto? Y hablaba con alguien y decía, de los años antes, pasados atrás, somos pocos y tal vez usted sea uno de ellos, que miraba cómo la iglesia se conducía antes. Pero hoy no es así. En esta hora vamos a hablar de la segunda parte del arrepentimiento que produce. Y mientras yo esté hablando en esta noche, en esta mañana, en esta hora, a la hora que escuchen, gracias por los que están ahí de frente escuchando y se están conectando. Son palabras que van salidas de lo más profundo de mi corazón y no son palabras que las agarro de donde venga, son fundamentadas en mi vida. Entonces, voy a hacer una oración en esta hora por usted que está ahí atrás. Padre maravilloso, yo te doy gracias en esta hora porque tú me lo permites. En tu infinita misericordia, en tu amor, en tu gracia y en tu favor de llegar hasta allá donde están mis hermanos. Vamos a expandir este evangelio del reino, fundamentando y sosteniendo a mis hermanos que están en debilidades, a los que estamos siendo estrechos, y te digo en esta hora, Señor, ayúdanos a permanecer. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén, amén. Vamos entonces a hablar de la segunda parte del arrepentimiento. El arrepentimiento en el creyente. Y te estoy hablando aquí como maestro, como pastor, ministro del Señor, como un licenciado en ciencias religiosas y teología, con un correcto exégesis, con una correcta hermenéutica, con una buena homilética, entonces con un buen discernimiento de la palabra de Dios.
Porque no estoy predicando este evangelio para contender, sino más bien para enseñar. No lo estoy predicando como cuando alguien se para detrás de un púlpito, predica un mensaje a velocidad con un fin de recibir. Estoy dando un evangelio equitativo, sin ningún deseo, ningún beneficio, nada más de compartir mis conocimientos. Detrás de mí hay montones de libros escritos y leídos, que estos ojos lo han visualizado y estas manos los han escrito. Entonces no puedo quedarme sentado. Voy a compartir en esta hora el arrepentimiento que produce en nosotros cambio de mentalidad y propósito. Produce un cambio de mentalidad y un propósito. Por eso yo decía, el bautismo que corresponde en esto, dijo el apóstol, nos salva. Claro, nos salva, pero no quita las inmundicias de la carne, sino que con una aspiración, o lo llamaríamos con un propósito, con una necesidad, con una mentalidad de cambio, de transformación. Usted verá si sigue siendo malo. Usted verá si tiene propósito de cambiar. Usted verá si peca. Pero hoy no necesitamos que nadie a nosotros nos ande vigilando. En la iglesia hay vigilantes ortodoxos que usted lo están vigilando, qué hizo, dónde se metió, con qué vestido anda, qué zapatos se puso, si está con las uñas pintadas, si que se cortó el pelo, si se rió, si se sentó mal, dónde se metió ahí a la casa el hermano y está pecando, porque ahí se metió y no ha salido, es que está pecando con esa persona. Quiero decirte que la persona que piensa de esa manera sigue siendo mente mundana todavía. Porque dijo el apóstol que los verdaderos cristianos no debemos tener un concepto más del que debemos tener. Porque yo me cuido y usted se cuida. Usted sabe lo que usted ha hecho. Usted sabe la tentación, porque me bauticé y con una aspiración. Y si fallaste por el que te tropezaron en el camino, te empujaron porque por causa de la maldad, el amor mucho se enfriará. Y los malos están dentro de la iglesia, los que no han pasado por el proceso del arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento produce un cambio de mentalidad y propósito. Yo en esta hora te digo, cambia tu mentalidad, hermana, hermano que estás allí. Cambiemos nuestra mentalidad. Yo pudiera decidir hacerme malo. Yo pudiera decidir ser un pecador. Y cuando alguien te molesta demasiado, hemos llorado tanto hemos llorado. Hemos sido atacados y ultrajados y durante 30 años solamente de rodillas orando, Señor, ayúdanos, cámbianos, dame fuerza. Y mientras nosotros estamos orando, los malos están hablando mal de nosotros. A veces como que quisiera cambiar de mentalidad y decir, ven para acá, arreglemos esto. Pero digo, no lo voy a hacer, porque mi bautismo fue con una aspiración de llegar delante del Señor. Tú eres humano, yo soy humano, y sentimos lo mismo. Sangre rueda por nuestras venas. Tenemos sentimiento de tristeza y de dolor y de alegría. Pero cuando nosotros nos enfrascamos con una persona arrepentida entre arrepentidos, nos abrazamos y lloramos. Pero cuando se junta uno que no es arrepentido con un arrepentido, el arrepentido termina perdiendo. Porque el que no es arrepentido lo maltrata, lo pisotea, él se inventa cosas y hasta grita más duro. Pero como uno es arrepentido, tiene que callar y agachar su cabeza. Y eso es lo que hemos hecho, lo que nos hemos arrepentido genuinamente. Porque el Señor dijo, si te pegan en la mejilla derecha, en Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte, vuelve la otra.
Pero nosotros como arrepentidos, la iglesia debe conformarse de grupos de personas que se han arrepentido genuinamente. Cambio de mentalidad. Una mente mundana piensa cosas malas. Una mente corrompida piensa cosas corrompidas. Entonces, estimados hermanos, es necesario que nosotros cambiemos de mentalidad. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devolveré cuadruplicado. En ese momento, Zaqueo se arrepiente genuinamente. Entonces, mis estimados hermanos, es importante que nosotros llevemos el proceso de la palabra. Que no seamos cristianos porque vemos cristianos. No todo el que se arrodilla en la iglesia se arrodilla a orar. Usted los ve arrodillados y ellos no están orando. No todo el que canta en la iglesia está adorando. Muchos cantan pero no adoran. Muchos predican pero no transmiten. Muchos están dando plata pero no están ofrendando. Muchos están dando diezmo pero no están glorificando. Y de eso se ha formado la iglesia. Le piden ayuda por la fuerza. Algunos dicen: voy a dar esa gallina para que no molesten. Otros dicen: ya van a obligar a comprar esos bollos en la iglesia, pero hoy no voy al culto. Pero te lo mandan a dejar en la casa, pero para que no molesten voy a coger esa tonga. Entonces se ha vuelto prácticamente como un metodismo en la iglesia. Porque se ha perdido la coyuntura del verdadero arrepentimiento. Y eso comienza desde los pastores. Comienzan con esa mentalidad. Porque te piden una gallina, te piden a ti 10 libras de arroz, te piden el racimo de verde, te piden los maduros, te piden el aceite, tú das el arroz, la gallina y te venden 4 tongas a ti mismo. Entonces esas cosas como una contradicción. Y va incomodando la vida de mucha gente y se ha ido desquebrajando la ruta de la doctrina. Por eso la palabra... Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo voy a devolver 4 veces más. Yo a ti te digo, si te he ofendido, pasé por la iglesia donde estuviste pastoreando, estuve pastoreando, nunca le falté el respeto a nadie. Ni a ninguna hermana le apreté ni la mano. Nunca tropecé con nadie. Y si yo te he ofendido, perdóname. Yo no tengo nada de qué hablar de ti. Y tú tampoco tendrás nada que hablar de mí. Hay mucha gente que ni te conoce y dice: sí, es un pecador, ya pecó y yo ya se está acabado, no es nadie. ¿Acaso yo te conozco ni tú me conoces? Ni me sentaba a la mesa contigo, ni he dormido en tu cama. No me conoces, yo no puedo hablar mal de ti. Y eso es un pecado delante de Dios, una mente humana, natural, irracional. Entonces el arrepentimiento, ¿qué hace? Antes de hablar, pensamos, porque dijo el apóstol: todo hombre sea tardo para hablar, pronto para oír, tardo para airarse. Y el apóstol dijo: y si alguno sufre, sufra por causa del Señor y no por entrometerse en asuntos ajenos. Entonces, el arrepentimiento es como esta luz que está alumbrando aquí. Alumbra mi camino, alumbra tu camino. Y no mires el camino de otro, mira tu propio camino, Tito 2:7. Y preséntate tú en todo como ejemplo. A veces me da ganas de llorar y digo: Señor, ¿hasta cuándo? Ven pronto, porque nos tienen tan estrecho. El Ecuador se ha hecho tan pequeño, porque todo mundo te señala y hay personas que están estrechadas ahí, metidas en sus casas, no lo dejan, pero ni pasar por la puerta de la iglesia. ¿Por qué?
está pasando eso con la iglesia. Yo me pregunto por qué, si antes los caminos del evangelio no eran así. ¿A dónde vamos a parar peleando contra el propio cuerpo? Ahora, aborrecer y apartarse del pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Aborrecer y apartarse del pecado es otro paso importante que nosotros en la vida debemos también tomar muy en cuenta. Pero mucha gente, yo no sé que entiendan ellos por pecado, no lo logro entender. Yo no sé, y eso usted debe aprender a discernir, mi querido hermano, que está ahí, con todo respeto y amor. No leas la Biblia por leerla, y no creas lo que otro dice. A veces te dicen, te va al infierno, te anda todo triste porque se va al infierno, porque no lo ha leído. Usted le dice, es que ese Dios no lo ama. Y usted se pone triste, ni come, Dios no me ama. En la iglesia dice, ese no hay que usarlo porque ese no tiene el Espíritu Santo, porque no brinca, ni danza, ni baila. Está todo muerto. Y hasta el del altar le dice, las momias no adoran. Porque está todo usted quieto analizando. Ser espiritual no es el que salta, ni el que brinca, ni el que danza. Es el que adora con el entendimiento, porque el Señor dijo que el que cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Creer, las lágrimas ruedan por tus mejillas. Eso es que el Espíritu Santo está tocando tu corazón. Y te atacan del altar y dices una momia, los muertos no adoran a Had, y te aplican al revés la Biblia. Porque pensamos que no vas a brincar, ni a saltar, ni a hacer todas las patrañas que hacen allí. El Espíritu Santo no es así. Yo nunca hice vigilia para ser lleno del Espíritu Santo. Nunca hice eventos ni agarrar de la mano la gente recibía el Espíritu Santo de ahí de la banca mientras estaba predicando, como salían hablando en lenguas. Porque el Espíritu Santo se recibe por fe y la fe viene por el oír la palabra. Pero ya los pastores no predican palabras, un argumento, un mensajito rapidito, la dominical a las 11:45 ya está terminando y corren para arriba a sentarse en el teléfono o a ver la televisión o a ver fútbol. Entonces por eso toman otros argumentos, porque el arrepentimiento es el que arregla la casa. Para que venga el maestro y pase con una corte de ángeles por ese corazón tuyo a examinarte y a conocerte. Y le digo a Dios, pasa por mi vida, examíname, y si hay algo que sacarlo, sácalo. Le digo a Dios, porque hasta hoy día estoy aquí de pie. Mañana no lo sé. Por eso perfectos no somos, porque hasta hoy día estamos aquí. Mañana no sabemos qué irá a pasar. ¿Qué te irá a pasar a ti? Por eso dice la palabra, dijo, el que está firme, mire bien, que no caiga. Eso lo dijo el apóstol. El que está firme, mire bien, que no vaya a caer. Por eso, mis estimados hermanos, esta palabra de arrepentimiento, aborrecer y apartarse del pecado. Cuando una persona se arrepiente, vuelve su espalda a su antigua manera de vivir. Le da la espalda a la antigua manera de vivir. Cuando estábamos en el mundo éramos chismosos, lengua larga, éramos ladrones, éramos engañadores, adúlteros, entrometidos, hermano. Y hoy usted, ¿a dónde están los chismosos con título? En la iglesia. Ahí están los chismosos. Hay un grupitos que inyectan la dosis de la frialdad. Eso es muestra, porque aquí dice, es abandonar la antigua vida que vivíamos.
Y odian a las personas. Me encontré con una persona que iba al culto y yo llego a la puerta de su casa y cuando me vio, su esposa fue así. Era como que había visto al diablo. Iba con la Biblia en la mano. Es que no le ha abierto a la Biblia y la cargan de lujo. Mientras la Biblia dice, amaos los unos a los otros. Es el primer mandamiento con promesa. Resumido en toda la Biblia, oye Israel, Jehová, vuestro Dios, Jehová, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Y este mandamiento lo quebrantan hasta los pastores, la esposa de pastores, los diáconos. Cuando yo estaba ahí pastoreándome, los pastores me ponían sobrenombre, me llamaban la bomba, me llamaban la dinamita, me llamaban la bola de humo, me llamaban la noche. Pastores, porque yo era el único negro que estaba metido ahí. Entonces, esto es para todos. Pastores hablando mal del pastor. Se va de la iglesia el uno y ese, ya no le digan más pastor a ese. Y no deben recibirlo ni por la casa. El que anda haciendo por ahí. Yo soy su pastor. Celoso. Eso es pecado delante de Dios. Hablar mal de tu compañero y son ministros. Hablar mal de la compañera de la esposa de pastor y son ministros. Hablar mal del comité de damas dorcas, de los diáconos, del pastor, viceversa. Eso es pecado. Pero eso no lo tomas muy en cuenta. El arrepentimiento es como una lamparita celestial que ilumina, alumbra la luz de Dios mi entendimiento. Y yo digo, Señor, levanta hombres para este tiempo. Porque la iglesia está perdida, no es que se va a perder. La iglesia se perdió de dirección, de rumbo, de ruta. Me llaman perdido, se perdió. La iglesia está perdida. Termina un mensaje y la susurban por allí. Eso es pecado. Volverse a Dios es abandonar todo compromiso con el pecado, por gozar del amor de Dios. Cuando el hombre entiende esto, llega por la obra del Espíritu Santo a aborrecer el pecado y alejarse de él. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Dice Romano. ¿Cómo viviremos en él? Si usted odia a alguien sin hablar, usted está pecando. Si usted lo ve ahí, este hermano está hablando, está pecando. Si yo digo a ese hermano que está allá, me cae, estoy pecando. Dios lo sabe todo. En el 139, David dijo, oh Jehová, tú me has conocido, me has examinado, has conocido mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Detrás y delante me rodeaste, tu pensamiento es demasiado maravilloso, alto para mí, no lo puedo comprender. Y ¿sabes qué dice? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si bajaré al cielo, ahí estás tú. Si en el mar, en la profundidad de los mares, ahí estás tú. No hay donde lo sabe todo. Y yo no sé, cuando esa actitud de arrepentimiento no está en nuestras vidas, el hombre procede de una manera irracional. Pero ¿qué dice? Está en la disposición, el arrepentido, está en la disposición de ser guiado por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo dice, cállate. El Espíritu Santo dice, obedece. Cuando tú cometes un error o un pecado, no puedes estar en paz.
no puedes estar tranquilo, te duele el corazón, no puedes comer, no puedes dormir, no tienes paz en tu vida, porque estás siendo guiado por el Espíritu Santo. O estás luchando contra el Espíritu Santo y tienes que caer de rodillas y volverte. Yo no me he podido ir al mundo. No me he podido haber convertido en malo. Porque uno nace una sola vez. El que nace para Cristo, nace para Cristo. El que nace para el mundo. Nosotros nacimos para Cristo. San Juan capítulo 1:10. En el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y usted y yo hemos creído en el nombre de Jesús. La palabra creer quiere decir obedecer. Eso quiere decir, busque el diccionario hebreo en cualquiera de los diccionarios, la palabra creer quiere decir obedecer. Cuando una persona dice yo creo que se haya bautizado y está haciendo otra cosa, está contradiciéndole a Dios y a su fe. Entonces, Dios puede andar en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Algunos piensan que satisfacer los deseos de la carne, mis estimados hermanos, solamente piensan que es el adulterio. Y la gente se le ha metido en la cabeza que el adulterio es el pecado más grave del cristiano. Y cuando alguien cometió un adulterio, se lo agarran, lo rascan, lo rayan, lo pinchan, lo martillan, que adulteró y se centran. Pero yo te quiero declarar en esta noche que el pecado de adulterio es lo mismo como cuando tú te robas los diezmos. El pecado adulterio igualito que cuando tú pasas, le dices a las hermanas, me caes mal. La palabra adulterar quiere decir falsear un pacto de compromiso. No es tener una intimidad sexual con alguien solamente. El acto, la palabra adulterar es quebrantar el pacto que hiciste con esa persona. Amarla hasta la muerte, respetarla en las buenas y en las malas. No te voy a maltratar, te voy a obedecer, mi amorcito, te voy a servir el cafecito en la mesa, te lavo la ropita, te corto las uñas, voy a ser una mujer fiel hasta que la muerte nos separe, mi cochonchito. Pero ¿qué pasa? Que cuando las cosas le van mal, le dice te odio, le dice la mujer lárgate, te quisiera haber muerto. Y lo manda botando, o el hombre también. Y por eso muchos hogares se han destruido, porque no solamente por un acto de inmoralidad, sino porque quebrantaron el pacto, y eso es el adulterio. Y lo mismo tú quebrantaste, o muchos han quebrantado el pacto del bautismo, también adulteraron la palabra de la fe. Otros quebrantaron el compromiso de servicio, no cumplieron su servicio a cabalidad. También adulteraron el pacto. Otros también prometieron obedecerle a Dios en todo, en las buenas y en las malas a la hora del bautismo. Y cuando es de diezmar, dicen, yo no voy a dar mi diezmo, no regalo mi plata. Eso es adulterar. ¿Se dan cuenta? Entonces yo te pregunto, ¿cuánto adulterio has cometido? Hermano, pregúntele al que está diciendo esto, ¿cuántos adulterios has cometido? De ahí cuando una persona se acuesta con alguien, ¿sabe cómo se llama ese pecado? ¿Cómo se llama ese pecado? Pecado de inmoralidad. No es adulterio. El acto llama pecado de inmoralidad.
El adulterio es el quebrantamiento del pacto. Promete amarla y respetarla, lo prometo. El otro también, lo prometo. Quebrantar el pacto. Cuando alguien se acuesta con una persona, eso llama pecado de inmoralidad. Y la inmoralidad se convierte en un pecado. ¿Sí me está entendiendo eso? Si usted alguna respuesta quiere de este siervo que habla con claridad, y yo le puedo responder las 1000, 2000 preguntas que me las quieran hacer, teológicamente, bíblicamente, con conocimientos amplios y textos, no bla, 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 como algunos hablan sin saber. Entonces, eso, téngalo muy claro. Alguien cometió un error, se le agarran que es un adúltero y que esto que el otro. No, él cometió fue un pecado de inmoralidad. Y luego viene el quebrantamiento del pacto. Entonces, oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios y cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? Adulteraste el pacto. Alma, hasta con el alma se adultera. Estás codiciando a la mujer de la persona, de tu amigo estás adulterando. Codicias el carro del vecino, estás adulterando. Porque dice, no codiciarás. Estás con problemas y vas a la iglesia y le dices al hermano, Dios le bendiga, hermano. Y estás enojadísimo con él, estás adulterando. Porque dijo el Señor, no tomará el nombre de Jehová tu Dios en vano. Entonces adulteramos. Si usted a mí me dice, Dios le bendiga, estando enojado conmigo, está tomando el nombre de Dios en vano. Entonces, mis estimados hermanos, eso es el arrepentimiento. Son como la rueda del coche y un volante que Cristo lo controla y rueda solo por las rieles que debe rodar. Eso es el arrepentimiento, para no tropezar, alejando las cosas. El arrepentimiento no es espiritual, es racional. Es práctico. Yo sé lo malo que estoy haciendo. Eso no es espiritual. Hay arrepentimiento racional. Tú sabes que a la hora que quieres cometer un error, sabes lo que es las consecuencias y te arrepientes y buscas a Dios. No quiero tropezar. No quiero entrar en consecuencias con mi Señor. Entonces, vemos aquí. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Métete en Dios. Cuando digo métete en Dios, quiere decir orar. Y no hagas lo que no puedes hacer. Hay gente que ora sin ganas. El hermano está orando, sí, yo estoy orando, me levanto a orar todas las mañanitas, pero te pregunto, ¿lo sientes a Dios? ¿No lo has sentido? Eso no sirve. Eso no sirve. El hermano está orando y no le gusta leer la Biblia, no lee Biblia. Y es cristiano. Entonces, eso lo sé yo quién soy. Y en esta noche, hermano del alma, quisiera estar contigo para abrazarte, llorar contigo. Siento ganas de llorar, ganas de hablar en lenguas, llenarme de la gloria de Dios, saltar contigo, pero de emoción, con la gloria de Dios ahí, tomado de tu mano. Ir a orar por tu padre que está enfermo allá, que ya nadie te lo visita. Por tu esposa que está hospitalizada, que el pastor ni los diáconos, nadie, ese no hay que irlo a ver porque es ni diezma ni ofrenda, está perdido, Dios lo está castigando, por eso le está yendo mal. Hermanos, que el hermano necesita una canastita, no, ese Dios lo está castigando porque ese no diezma. Y te tienen abandonado. Yo quisiera ir allá donde estás tú enfermo, orar por ti, sentarme con el hermano, rascarle la cabecita. Yo he visto hasta morir hermanos ahí con ellos cuidándolo y llevándolo hasta la tumba. Ponerlo en el lugar y digo, Señor, ahí te lo mando. Ahí está mi hermano, lo logró, ahí te lo mando con alegría y con lágrimas de alegría, no de tristeza. Porque cuando lloran los cristianos no debemos llorar. Lloramos, pero es de alegría, porque para morir
para poder al cielo tenemos que morir. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso en esta hora solamente examinémonos a ver cómo estamos delante de Dios. Necesito mucho de Dios, así como usted también lo necesita mucho de Dios. Ahora, una persona con un corazón arrepentido es una persona que permite que el Espíritu Santo comience a guiarle para continuar en el camino hermoso de la salvación. Ya no sigue su deleite, sino se goza en permitir que Dios, a través de su palabra, predicada con poder del Espíritu Santo, con un verdadero pastor, porque hoy los pastores solamente son ronquidos, han cambiado. Dios bendiga, hermano, Dios le bendiga, póngase de pie, pero pregúntenle si tienen chispa, solo echan humo, pero no hay fuego ahí, hermano. Mire si su pastor habla en lengua, vaya a la dominical los días jueves, mire, escuche para si habla en lengua a él y la esposa. No, la esposa está por una esquinita arreglándose el cabellito bonito, poniéndose guapa. Usted no ve hablando en lengua a los pastores, raros son a las esposas de pastores. Entonces, una persona arrepentida permite que el Espíritu Santo lo dirija, que lo tome, que lo peine, que lo arregle, que lo moldee. Porque antes de enojarme, yo pienso quién soy. O es que no sabéis que vuestros cuerpos es el templo del Espíritu Santo. Y yo pregunto, ¿en qué lugar lo tienes a Dios? ¿Cómo lo tenemos a Dios? Y yo quiero decirle a Dios en esta noche que Él pase por tu casa, que Él te abrace, que te acaricie, que te llene, que te fortalezca, amado hermano. Nos toca pasar el momento de oscuridad más duro de la vida cristiana, esta etapa de tinieblas espiritual. Pero enciende tu luz, fortalécete. Entonces, permite que Dios lo dirija a través de su palabra predicada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le muestre su voluntad y la manera de creer en Él. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a su Espíritu. Para gozarnos en la presencia del Señor. Ahora pues ninguna condenación hay los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. No. Una pregunta de conciencia. ¿Está Cristo en nosotros o nosotros estamos en Cristo? Porque si Cristo Él está en nosotros, Él controla todo nuestro ser. Y eso dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo ahora, Él vive en mí. No estamos solos, pero ¿qué pasa? Y si Cristo está, usted está en Cristo, usted lo va a quererlo gobernar. Pero si Dios está en mí, Él gobierna mi vida. Él gobierna todo mi ser. Ya no vivo yo, mas Cristo vive ahora en mí. Yo no puedo enojarme, no debo mentir. Tentaciones va a haber, pero tú luchas por no caer.
Quieres enojarte, pero no puedes porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Te maltratan, quisieras reaccionar, ir, defenderte, pero no, Dios pelea por nosotros. Y yo digo, Señor, ¿por qué nos hiciste así? Tan bueno nos has hecho, que por ser buenos sufrimos las consecuencias de los malos. Por eso el Salmo capítulo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y sus hojas nunca caen, y todo lo que hacen prosperará. Hermanos, no permitas que el chismoso se siente en tu mesa. No permitas que el malo vaya a tu casa y vaya a hablar mal de otro. Te está llevando la maldición a tu casa. Porque no peca el que ha cometido, sino el que escucha. Alguien dice, el pastor Mina es un pecador. Tú no me has visto, pero otro lo dijo, y cada vez que tú me veas, va a decir, el pastor Mina es pecador. Entonces tú pecas por lo que otro te dijo, no por lo que tú has visto. Entonces no permitas que alguien llegue hasta tu casa. El Salmo 101 dice, no habitará en mi casa el que hace fraude, no se afirmará delante de mis ojos. No habita en mi casa el que hace fraude, el que lleva chisme, el que lleva cosas feas, hablando mal de tu hermano, de tu prójimo. El que no está arrepentido está experto para hablar mal, hasta termina el culto y va hablando mal. Repréndelo en el nombre de Jesús, porque se te está robando el mensaje que escuchaste. No te sientes con ellos. Y el Salmo 1 en su continuación dice, de mañana Él va a destruir a todo. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio. Y los malos no están allá en la calle. Los malos no son, ellos son inconversos, gentiles. Los malos, los impíos, son los que están dentro de la iglesia. Que están arrepentidos, convertidos, predicadores, llenos del Espíritu Santo. Ellos son los malos, los que hacen maldades, inventan bochinchi, cuentos. No estarán en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, actitud de Dios ante el hombre arrepentido. Dios tiene una actitud. Por eso Dios no trata con el hombre que no tiene arrepentimiento. Porque si alguno confesare su pecado, hermano, y se apartare, o se arrepintiere, alcanza misericordia. Usted no condene nunca a nadie. Ni al diablo se atreva usted a condenarlo. Porque cuando allá disputaban por el cuerpo de Moisés, él no lo reprendieron. No fue que lo condenaron, te condeno, diablo. No, más bien dijeron que el Señor Jesús lo reprenda. Pero no, ese diablo, no te metas con el diablo. Déjalo tranquilo. Solamente dile, en el nombre de Jesús te ordeno que salgas. Eso fue lo que Dios dijo. No te pongas a pelear con el diablo, ni lo estés insultando tampoco. Solamente dijo, en mi nombre lo echarás fuera. Nada más. Con respeto dígale, Satanás, yo te ato en el nombre de Jesucristo y te ordeno que salgas de ese cuerpo ahora mismo. Pero algunos lo rayan al diablo. Diablo sucio, cochino, arrastrado, oye, leonero, malo, infierno, esto, otro, tú no vales y vete. Eso es antibíblico. Ni Dios hizo eso. Solamente dijo,
en mi nombre echarás fuera demonio. Lo que ates será atado. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesús mismo, cuando vino allá a Gadara, por eso la Biblia hay que tomarla bien. Muchos se han vuelto fanáticos con la Biblia. Lo desplazo al diablo, lo arranco y lo voy a destripar. ¿Acaso que el diablo tiene tripa? Es un espíritu. Dije, al diablo tengo pisado. Oiga, usted puede imaginar. Hagamos las cosas bien. Esto no es un fanatismo. Es una realidad. Allá el gadareno, cuando vino a Jesús, mira, hasta le reverenció. El demonio viene y se posta a los pies de Jesús y le dice: Señor, yo sé quién eres. No me eches fuera de este cuerpo. No me atormentes antes de tiempo. Y Jesús le dijo: sal de él. No me eches fuera. Permite que entremos allá a los cerdos. Y Dios no le dijo: no. Él le dijo: ve, anda. Ni Dios le dio retórica al diablo. Solamente le ordenó. Y nosotros también solo le ordenamos. Solamente le ordenamos, nada más. Eso produce el trato que Dios le da al hombre arrepentido. Entonces Dios prepara el plan de antemano, lo anuncia, lo lleva a cabo, establece un camino para que el hombre se regrese de su mal proceder y deja abierto la puerta. Por esto la Biblia proclama que Dios no ama al pecado, pero sí al pecador. El arrepentimiento genuino ante Dios, Dios tiene un trato especial con ese hombre. ¿Y sabe qué? Le deja un camino abierto. Y Dios le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Le dijo a sus discípulos: si permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si permanecéis. Y lo mismo le dice a usted: si permanece en su palabra, en ese arrepentimiento genuino, que ese camino no lo ve cualquiera, sino el que se ha arrepentido. Y Dios dijo: el que camine en este camino que yo he abierto, por torpe que sea, no va a tropezar. Por eso en la iglesia vemos mucha gente alborotada que dicen ser salvos, pero no han conocido el camino, porque el camino de Dios es espiritual. Ese es el camino que lo abre para los que se han arrepentido genuinamente. Hay gente en la iglesia que están años y no reciben el Espíritu Santo. Y le ponen la mano en la cabeza y recibe. No, así no es. Vamos a hacer un ayuno para que los hermanos reciban el Espíritu Santo. ¿Quién ha dicho eso? Predican la palabra. Si un hermano no recibe el Espíritu Santo, pastor, anda y visítalo. Pregúntale si está orando, si está leyendo la Biblia, que no está haciendo cosas malas, que no esté pecando y no lo esté maltratando, solamente enséñale. El Evangelio solo hay que enseñarlo. Porque allá en Isaías dice, donde dice Isaías: aprende a hacer bien, restituye al agraviado, a la viuda y al huérfano, sosténlo. Y entonces vení, estemos a cuentas. Primeramente arreglo mi situación. Y entonces ven y estemos a cuentas. Si tu pecado fuera rojo como el carmesí, vendrá a ser como la blanca lana. Y no todo ahí. Y si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisieres y fueres rebelde, serás consumido a espada, porque la boca
de Jehová nuestro Dios. Lo ha dicho, esto es opcional. Nada más miremoslo y examinémoslo. Yo necesito de Dios. Mucho, mucho. Porque yo explicaba, te lo voy a explicar aquí, tal vez no lo habrás escuchado el primer video. El bautismo a nosotros no nos salva. No nos salva. ¿Sabe cuál es el proceso del bautismo? Solamente nos perdona. La primera etapa del bautismo es como que Dios te abre el arrepentimiento, es que te pones sólido, te frenas y dice, ¿para dónde voy? Y nos ubicamos en el camino. Y entonces, ¿qué hace? Te bautizas en el nombre de Jesucristo. ¿Sabe qué? Para perdón de los pecados, dice la Biblia. El error teológico de los pastores y la mala interpretación, le dicen, hermano, usted ya es salvo. Bautizamos a 8 hermanos y ellos ya son salvos y tú te lo crees. No. Lo que ahí recibiste fue el perdón de tus pecados. Te arrepentiste y recibiste el perdón de los pecados. Si lo hiciste genuinamente, ese bautismo va a funcionar. Y si no, ahí te quedas varado, como la lancha cuando no tiene agua para correr. Porque el bautismo genuino, Dios le abre un camino. Ahora, al bautizarte, inicia recién el proceso de la salvación. Te bautizaste, entonces vas a luchar, porque algunos se han bautizado y siguen siendo mentirosos, siguen siendo chismosos, siguen siendo ladrón, siguen adulterando a escondida, insultando, lo mismo que en el mundo así. Entonces, recién comienza, yo voy a orar por la mentira, yo ya estoy bautizado, pero voy a orar por la mentira. Señor, no quiero mentir, ayúdame, dame la fuerza, Padre amado, no quiero mentir, quiero decir la verdad. Cuando de pronto alguien dejó botado por ahí el celular o se le cayó una plata y antes te preguntaban, hermano Ramón, ¿me vio la plata? No la he visto. Pero cuando ya Dios te perdonó la mentira, dice, hermano, aquí está su platita, mire, le quedó botada, yo se la guardé. Entonces, ¿qué vas a decir? Soy salvo de la mentira. Gracias, Señor, me salvaste de la mentira. Ahora vamos a orar por el celo. Hay mujeres en la iglesia, en la casa, hombres, que son celosísimas. Van al culto, el marido va al culto y le va oliéndole. Ese perfume no es el que yo te di. ¿Quién te dio ese perfume? ¿De dónde lo cogiste? Y lo va sacudiendo y dice, oye, aquí tienes un pelo largo, ese pelo no es mío. ¿De quién es ese cabello? ¿Con quién estuviste? Y son cristianas de la iglesia. Y le andan preguntando y le huelen hasta la boca. Te han dado un beso, yo no te lo besé, no te he besado hoy día. Eso en el mundo lo tenían. Y hoy todavía lo siguen practicando en la iglesia. ¿Me estás entendiendo? Entonces el bautismo no te salvó, te perdonó, fue. Pero no eres salvo. Una cosa es ser perdonado, otra cosa es salvo. Perdonado es que no te voy a mandar preso, pero te me quedas aquí sentado y vas a hacer lo que te digo. Eso que te dieron una tregua, te dieron una tregua. ¿Me estás entendiendo eso? Y ningún pastor te lo explica así. Ya te mandó al cielo con todo ese poco de piedra encima. Entonces tenemos nosotros que hacer uso del genuino arrepentimiento, mi hermano. Eso no se lo sabía. Pero por el estudio que hemos estudiado y estudiado, porque a mí no me hace pastor la tarjeta de pastor. Jesús allá a sus discípulos, a ninguno le dio una tarjeta de pastor, ni de discípulo, ni de diácono. Pablo, no. ¿Sabe qué le dijo? ¿Sabe cuál fue la identidad que le dieron a esos hombres? Le dijo, el Señor les abrió el entendimiento y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Le dijo, vayan a Jerusalén. Llegaron a Jerusalén hasta que se han investido del pueblo de lo alto y estuvieron ahí orando, ayunando y clamando.
hasta que de pronto vino el poder del Espíritu. Y le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Le preguntó el apóstol. 1:8 de Hechos. ¿Y sabe qué le dijo? No le toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esa es la tarjeta de identidad. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigo. Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último en la tierra. Fue la tarjeta de identidad que le dieron a los pastores. Pero hoy no, porque alguien tiene una licencia de ordenación, ya cambia de voz, pero para cuando se le presenta un demonio, no sabe a dónde meterse, ñaño. Y después de ser licencia de ordenación, y ya ronca, hermano, llamen a los presbíteros, y los presbíteros llamen allá a los oficiales, y los oficiales llamen a los diáconos. ¿Y sabe quién van a arrepentir demonios? Son los diáconos de la iglesia. Y el pastor con licencia, ¿en dónde está metido? Debajo de la cama, hermano. Entonces, en la mejor... ¿Y sabe qué? Marcos capítulo 16, 17, y donde le dice otra autoridad que le pone ahí. Y le dijo el 18, y estas señales, y que se predique el evangelio en todo el mundo. Y estas señales seguirán, escúchame, a los que creen en mi nombre. Tarjeta de autoridad. Tarjeta de autoridad. A los que creen en mi nombre. Tarjeta de rango. Echarán fuera demonios. Otra tarjeta de ascenso. Hablarán nuevas lenguas. Otra licencia de ascenso. Y pondrán las manos sobre los enfermos. Y sanarán. Ahí está la identidad y los rangos. No son las tarjetas. Por eso estamos como envanecidos. Y podemos no entender el ministerio, la autoridad, su fe. ¿La administra usted apegado a un pastor? Claro que sí. Porque la Biblia dice someteos unos a los otros en el temor de Dios. Entonces, mis hermanos queridos, Dios se acerca cuando el hombre está arrepentido. Ya vamos a terminar esta parte. Dios se acerca. Además de esto, la palabra de Dios nos da a entender que si el hombre en pecado decide acercarse a Dios, Dios también se mueva hacia él. No importa. Si tú pecaste, el hombre del mundo pecó y tú te acercas a Dios, Él se acerca a ti, pero ven arrepentido. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Hermano, Dios está cercano a los quebrantados de corazón. Eso es entender que la oración nuestra debe tener un quebrantamiento. Yo no quiero saber ni decirle a Dios lo que en mi vida haya pasado. Lo que Dios quiere ver en mí y en ti es un quebrantamiento en tu corazón. No le digas lo que has hecho. No le cuentes nada. Él lo sabe todo. Si fue por debilidad o por flaqueza o por tentación o por desobediencia. Dios lo sabe todo. Por eso dice, acercaos, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Salva a los contritos de espíritu. Salmos 34:18.
Y no puede ser de otra manera, pues de lo contrario, el hombre estaría solo en su camino de regreso y sería casi imposible volver. Volvámonos a Dios. ¿Cómo no vamos a volver? Dejaste de orar. Dejamos de leer la Biblia. Dejamos de asistir a la iglesia. Dejamos de callar cuando nos insultaban. Dejamos de murmurar y dejamos el temor y entramos. Volvámonos a Dios. En esta hora yo te pido que nos volvamos a Dios. Cuando una persona llega a este punto, el enemigo de su alma lo desanima de tal manera que llega por momento a creer que están sola o solo en sus propósitos, o que es necesario acompañar el morir al pecado de otro sacrificio y rituales, pero es bueno que el pecador entienda, nunca olvide que Dios siempre ha estado esperando su regreso. Él no te va a dejar. Como el hijo pródigo le pidió al padre su herencia y cogió y se fue. El padre se la dio. A ti también te dio la herencia. Te entregaste. Le pediste a Dios que te dé el Espíritu Santo, te lo dio. Le pediste que quería servir, te lo dio. Le pediste que quería cantar, te lo dio. Te pidió que quería una esposa, te lo dio. Le pediste que quería un esposo, te lo dio. Que quería un hijo, te lo dio. Te dio la herencia que tú le pediste, la salvación tan grande. Pero te volviste atrás. Te fuiste. Y tal vez te sentaste allá con pecadores. Pero en esta hora Él te está esperando. Él te está esperando ahí por el mismo camino que regresaste. Él no te ha dejado, ni tampoco te va a dejar. Él nos está esperando con los brazos abiertos. No le creas al diablo. Los hermanos en la iglesia son utilizados por demonios de maldad. Hablan por los demonios los hermanos en la iglesia. Donde dice, hermano, yo entraba a una iglesia y el diablo habló por medio de uno de ellos. ¿Y usted qué hace aquí? A Jesús también le habló el demonio por medio de Pedro. No vayas allá. Te van a destruir, te van a matar, te están esperando. No vayas, maestro, para allá. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque tú me eres tropiezo. Y ese tropiezo está en la iglesia. Hay mensajeros de Satanás en la iglesia que predican el desánimo. Cuando tú vas con todas las ganas del domingo para llenarte de la gloria de Dios, hay uno que está en la puerta y le dice, hermano, ¿y cómo así el diablo le dio permiso para que venga al culto? ¿Qué cosa? Y te bajan la moral. No es el Espíritu Santo que habló en ellos. Pero en esta hora, vuélvete a Dios. Vamos a llegar aquí y este es el segundo tema, la segunda parte del arrepentimiento. Lo puedes encontrar en mi página de YouTube y en Facebook, en Instagram. Yo soy el siervo de Dios, ministro autorizado por el Ministerio de Educación y de Gobierno y de Educación, para predicar la palabra con autoridad frente a cualquier persona y defender a los incautos en la fe.
ministro del Señor, constituido por Dios y por su Espíritu Santo y por las leyes gubernamentales del gobierno. Voy a orar por ti, ora por mí. Siento la gloria de Dios en mi corazón. Lo siento que está aquí dentro de mí. Y le digo a Dios, no me dejes, porque el templo del Espíritu Santo eres tú y soy yo. Señor Jesús, en esta hora te pido por mis hermanos. Ayúdanos a ubicarnos en el camino. Señor, ven por nosotros. No nos dejes nunca. No te apartes, Señor, nunca. Conoce nuestras flaquezas y debilidades. Conoce nuestro buen deseo de querer llegar hasta tu presencia. En el nombre de Jesucristo, sana el corazón de mis hermanos. Te lo pido, Padre amado, en el nombre de Jesús, que tengan una excelente y maravillosa noche, y mañana será otro tiempo. Que Dios me los bendiga. Los amo en el nombre de Jesucristo. Somos una iglesia llamada de su nombre. Hermano, Dios no viene por una iglesia. Él no viene por los títulos ni razón social. Él viene por la iglesia de su nombre. En esta hora, la gracia de Cristo te guarde y te bendiga maravillosamente. Un fuerte abrazo en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, hermano.